Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el módulo 2 del diplomado que estamos desarrollando sobre levantamientos topográficos con fines catastrales. En esta clase de hoy día vamos a tratar un tema muy importante, introduciéndonos ya un poco a lo que es la elaboración de los planos o mapas, un poco que nos vamos a ajustar en el tema de planos, ¿no? Sobre lo que es escalas. Si hemos estado hablando ya en la primera clase sobre la función o el objetivo de la topografía, es el poder representar, ¿no?, un espacio territorial que tiene sus dimensiones. Ese espacio territorial lo debemos representar en una área más reducida, que en este caso es un plano o un espacio de papel, para poder entendernos, ¿no? Entonces, para poder representar esta superficie de la Tierra con sus elementos que se encuentran, tanto naturales como artificiales, o sea, producidos por el hombre, es que hacemos uso del tema de hoy, que es escalas. Entonces, este es un tema muy simple, pero en muchos de los casos a veces no se manejan correctamente. Por ejemplo, si nosotros queremos, de repente nos piden hacer unas bases técnicas de la producción de un proyecto de cartografía, ¿no? Ahí va a entrar el tema de cómo pedimos en entregables el plano. ¿A qué escala vamos a pedir ese plano? ¿Cuál es la escala más conveniente según las necesidades que voy a tener o según lo que voy a necesitar visualizar de ese terreno, de ese espacio geográfico, de ese territorio, en un plano? Dependiendo de los objetivos, dependiendo de las necesidades, en este caso, que nosotros vamos a tener, es que se establece la escala, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué consiste esta escala, qué cosa es la escala. Vamos a dar algunos ejemplos de cómo podemos interpretar la escala, porque eso es importante también, el saber interpretar esta escala, ¿no? Vamos a ver qué tipo de escalas hay, para luego, con estos conocimientos previos, con estas aclaraciones sobre la escala, ya estar preparado para la elaboración de un plano, ¿no? Ahora los software que existen nos facilitan a veces el tema del ploteo del plano a una escala. Sabemos que, por ejemplo, en el AutoCAD maneja el trabajo escala 1 en 1, o sea, un metro. Si yo quiero representar un metro de la realidad, eso lo digito como 1, que es un metro también en el software. Entonces, una vez que está elaborado el plano, recién ahí me preocupo por la escala, que ya están establecidas ahí las escalas. La escala de ploteo. Entonces, pero a veces nosotros necesitamos conocer los conceptos de este tema para poder aplicarlos correctamente. Entonces, vamos a iniciar, en primer lugar, como un poco recordando lo que vimos
en la clase anterior cómo representamos ese espacio territorial en un plano. En este caso vamos a utilizar la cartografía, que, como ya les había indicado, con la ley del catastro incorporan dentro de la ley, incorporan dentro del reglamento y dan una serie de directivas sobre este tema que es la cartografía catastral. Es una cartografía muy especial por el detalle y la precisión que se necesita, en este caso cuando se trabaja en zonas urbanas, ¿no? Entonces, habiendo visto que la representación gráfica de una determinada área, un determinado espacio territorial, con los detalles que podemos encontrar ahí, tanto naturales como artificiales, es una de las finalidades, en este caso, de los levantamientos topográficos. No solamente levantamientos topográficos, levantamientos fotogramétricos, imágenes satelitales, o sea, todo el proceso que podemos utilizar para poder representar, esa es la finalidad, de poder representarlo con la mayor precisión posible, estos detalles que están sobre este espacio territorial. Levantamientos topográficos, geodésicos y fotogramétricos buscan esa finalidad de poder representar este espacio territorial. Entonces, es ahí que hacemos uso de esta parte que es la escala. El poder transferir en el papel estos datos que se han levantado, ¿no?, exige de determinación de una relación. O sea, ¿cómo yo puedo representar estas áreas grandes en un espacio más reducido? Ahí viene el tema de que debemos establecer una relación de proporción, ¿no?, entre las dimensiones de los objetos que encontramos en campo, que son dimensiones reales, ¿no?, llevarlas a un dibujo, a una carta, a un plano, a un papel. Esa relación, se puede decir, de proporción matemática, es la que nosotros denominamos escala, ¿no? Acá tenemos la Tierra. ¿Cómo podemos nosotros representar estas áreas inmensas en una área reducida, que es un plano? Bueno, una de las características, uno de los elementos que utilizamos es la escala. Otro elemento, bueno, serían las proyecciones. También es importantísimo el poder tener una proyección para garantizar de que lo que estamos tratando de representar en un papel no sufra distorsiones. Ahí sería el tema de las proyecciones, ¿no? Hoy día solamente vamos a ver el tema de escala. Entonces, ¿qué concepto podemos sacar de ahí? Ya lo tenemos casi, ¿no? En primer lugar, es una relación de proporción entre una medida real y una medida en el plano, que es la representación, ¿no? ¿Qué proporción es de la realidad en el plano? Ahí estaríamos hablando de una escala. Ahora bien, esta relación en la parte de ingeniería y arquitectura generalmente es una proporción reducida. O sea, la realidad es mayor a la representación. Por eso tenemos que reducir para poder representar esa realidad en ese espacio de papel. Pero en algunos casos, un poco aclarando,
Las escalas no reducen, sino más bien, en algunos casos, amplían. Por ejemplo, cuando queremos representar de repente una pieza mecánica, un tornillo, detalles del tamaño del tornillo, ahí más bien, en vez de reducir, vamos a ampliarlo. ¿Por qué? Porque esa pieza es muy pequeña. Y si quiero ver el detalle de esa pieza, tengo que ampliarla. Bueno, pero esa es otra cosa. De todas maneras, es bueno aclarar eso. En el caso de nosotros, generalmente todo es reducción, porque la realidad es mayor a la representación del plano, ¿no? Entonces, vamos a reducir. Existen dos tipos de escalas. Una escala numérica y una escala gráfica. Ambas representan una relación. Ambas, la numérica y la gráfica, representan una relación. Esa relación es una relación que existe entre la distancia medida en un plano y la distancia que corresponde en la realidad, ¿no? Si yo tengo la escala en un plano, yo puedo sacar medidas reales. Si quiero sacar un área, no necesito ir a campo, por ejemplo. Si yo tengo un plano a detalle, a una escala adecuada, yo puedo calcularlo directamente en el plano. Esa es la facilidad de poder representar esa realidad en un plano. Podemos planificar, podemos trabajar sobre ella, ¿no? Entonces, la escala me da esa relación de proporcionalidad entre la realidad y el plano. Esta escala es una proporción entre dos magnitudes lineales, pero a veces también hablamos de áreas. Después vamos a explicar eso en el último módulo la última clase de este módulo, que es ejercicios prácticos sobre estos temas, ¿no? Entonces, la escala es una proporción, nos dice, entre dos magnitudes lineales, independientemente del sistema de unidades de medida, ¿no?, que se utilice. En una escala, después vamos a ver, numérica, las unidades de medida no se establecen ahí. Nosotros podemos establecer esas unidades de medida. Ahora vamos a profundizar ese tema, ¿no? Eso es lo que dice acá, ¿no? Independientemente del sistema de unidades de longitud que se utilice. Centímetros, metros, kilómetros, ¿no? Independientemente, nosotros podemos estar hablando de una misma escala. Entonces, la escala numérica, ¿no?, si queremos darle un concepto, se expresa mediante una fracción que indica esa relación entre la distancia medida de dos puntos en el mapa. Esa relación es una fracción numerada, una fracción, como me dice ahí, distancia medida de dos puntos en el mapa. Esa distancia siempre va a ir como unidad, 1. Y en esa fracción ocupa el lado del numerador. Y su correspondiente en el terreno. O sea, ese 1 en el plano, la fracción, ¿cuánto es su correspondiente en el terreno? ¿Cuánto es? 50. O ese 1, ¿cuánto es? 100. O ese 1, ¿cuánto es?
en el terreno. 1000. Acá ya tenemos una relación que me está indicando. El numerador es la medida en el plano y el denominador es la medida en la realidad. Entonces, esta relación, como les había indicado anteriormente, no tiene unidades de medida. Ahí dice, ahí hay un ejemplo, la escala 1 en 60 millones, que se representa con 2 puntos, o una fracción, lo divide en una línea, indica que una unidad de medida en el mapa, en este tipo de escala siempre se representa en el numerador como una unidad, equivale a 60 millones de unidades de medida en la realidad. Si hablamos en el ejemplo que me está indicando ahí, 1 sobre 60 millones. Ahí está, ¿no? ¿Qué unidad de medida hay? No la ponemos las unidades de medida. En una escala numérica no hay unidades de medida, no la representamos acá. Por eso es que podemos leer que una unidad en el plano, me indican ahí, corresponde a 60 millones de unidades de medida en la realidad. Escala 1 en 60 millones. Acá, una unidad de medida en el plano me va a corresponder a 50 unidades de medida en la realidad. Una unidad de medida en el plano me va a corresponder a 100 unidades de medida en la realidad. Una unidad de medida en el plano me va a corresponder a 1000 unidades en la realidad. No hay unidades de medida en una escala numérica. Ahora bien, ¿yo puedo ponerle unidad de medida? Claro que sí. Y necesitamos ponerle, en algunos casos, la unidad de medida para poder hacer una serie de cálculos sobre ese plano. Entonces, ¿qué unidad de medida puedo ponerlo? Bueno, dependiendo de la necesidad que tengo yo. Por decirles, si yo manejo escalas pequeñas o grandes, va a depender de la unidad de medida que voy a tener. Por ejemplo, después vamos a profundizar el tema de escalas pequeñas y grandes. Escalas grandes, escalas pequeñas. Por decir, si yo trabajo escalas pequeñas, 60 millones, por supuesto que seguro que mi unidad de medida de mi relación debe ser en kilómetros. Mi equivalencia en kilómetros, ¿no? En el denominador. ¿Cómo podemos analizar el tema de escalas? Hemos dicho, ¿no? Una unidad de medida en el plano corresponde a 50 unidades de medida en la realidad. Entonces, vamos a llegar a esto. Yo puedo, tomando esta relación de escala, yo puedo decir que escala 1 en 50. ¿Qué relación puedo sacar yo de escala 1 en 50? Las siguientes relaciones, y estaríamos hablando de la misma escala. 1 centímetro en el plano mi correspondencia es a 50 centímetros en la realidad. Y estaríamos hablando de escala 1 en 50. ¿Qué otra relación puedo sacar? Vamos a borrar acá para
poder poner las relaciones ahí y analizarlas. ¿Qué relación puedo sacar también de la escala 1:50? Yo puedo decir que 1 metro en el plano, aunque no es manejable, pero puedo sacar esa relación. 1 metro en el plano me va a corresponder a 50 metros en la realidad. Y estaríamos hablando de la misma escala, 1:50, a pesar de que las unidades son distintas. También podría decir que yo, teóricamente, 1 kilómetro en el plano me va a corresponder a 50 kilómetros en la realidad. Y estamos hablando de la misma escala, 1:50. Entonces se dan cuenta de que, si bien es cierto, las escalas no tienen unidad de medida, las escalas numéricas, después vamos a ver la otra escala, no tienen unidad de medida, nosotros podemos interpretar, dependiendo de las necesidades, esas unidades de medida. 1 centímetro, 50 centímetros, 1 metro, 50 metros, 1 kilómetro, 50 kilómetros. Lo que no está correcto es esta siguiente relación. Escala 1:50. Yo no puedo decir que 1 centímetro en el plano me corresponde a 50 metros en la realidad. Ahí sí no estamos hablando de escala 1:50. Yo no puedo decir que 1 centímetro en el plano me corresponde a 50 kilómetros en la realidad. Tampoco. No estaríamos hablando de escala 1:50. Lo que sí podría ser es lo siguiente: 1 centímetro en el plano me corresponde a 0.5 metros en la realidad. Eso sí correspondería a la escala 1:50. Lo que estoy haciendo es estos 50 centímetros, le estoy dando la equivalencia en medio metro, o sea, 0.5 metros. Esto sí es correcto, ¿no? Entonces, tenemos ahí esa relación. Si sacamos la otra relación que vimos, escala 1 en 1000, por ejemplo. 1 en 1000. ¿Qué yo puedo decir de la escala 1 en 1000? Lo mismo, ¿no? 1 centímetro en el papel me va a corresponder a 1000 centímetros en la realidad. Y estaríamos hablando de escala 1 en 1000. 1 metro en el papel me va a corresponder a 1000 metros en la realidad. Y estaríamos hablando de una misma escala. O yo puedo decir que 1 centímetro en el plano me va a corresponder a 10 metros en la realidad. Esto, a pesar de que son unidades distintas, sí es correcto, como hemos visto acá, porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniéndole la equivalencia. En vez de poner 1000 centímetros, estoy poniendo 10 metros. Entonces, esa es la relación en el tema de escalas numéricas, ¿no?
¿Cómo podemos utilizar y cómo debemos utilizar correctamente las escalas? Por ejemplo, si yo soy un funcionario, por decirte, una municipalidad, y me piden hacer unas bases para actualizar la cartografía de ese espacio que cubre ese distrito. Y me dicen que el plano que se va a elaborar, debo yo representar elementos, por ejemplo, que son a nivel de buzones, en las calles, ¿no? Por decir, nombre de calles, nombre de cuadras, componentes urbanos, buzones, postes, veredas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el buzón, para darle una medida, por ejemplo, si yo tengo un buzón, le voy a poner un metro de diámetro, ¿no? El buzón, 1 metro de diámetro. Esa es las dimensiones de un buzón, por decirlo, 1 metro de diámetro. Y si yo quiero que la cartografía que se genere se me muestre este buzón que está en la realidad, se muestre ese buzón, voy a ampliar un poquito para que se pueda notar. Tengo un buzón, se me muestre ese buzón en la cartografía, entonces voy a tener que analizar qué escala es la que yo voy a pedir. Por ejemplo, yo digo, la cartografía que se genere, en este caso, debe mostrar componentes urbanos, buzones, postes, semáforos, vías, todo eso, y que la escala en la cual van a generar la cartografía sea una escala 1 en 5000, ¿no? Y indico todos los elementos, componentes urbanos que debo, en este caso, levantar mediante métodos directos o indirectos. Entonces, ¿estaría correcto esa relación? De 1 en 5000, mejor dicho, ¿estaría correcta la escala? Vamos a analizarla, a ver si que estamos en lo correcto. Si me dicen que el elemento más pequeño que voy a encontrar es un buzón que tiene 1 metro de diámetro, ¿ese buzón se va a mostrar en el plano? Si yo hago una escala 1 en 5000, voy a analizarlo. Un centímetro en el plano, escala 1 en 5000, me va a corresponder a 5000 centímetros en la realidad. O yo también puedo decir que 1 centímetro en el plano me va a corresponder ¿a cuánto? A 50 metros en la realidad, escala 1 en 5000. Por ahí ya me está dando una señal de que la escala que estoy pidiendo no es la correcta. 1 centímetro en el plano, 50 metros en la realidad. Entonces, este metro
¿En qué tamaño va a salir mi plano? Vamos a pasarlo mediante esta relación. A ver, por darte una idea, en un plano lo mínimo que podríamos representar y que sea visible es 1 milímetro, ¿no? Y esto todavía que hay dificultades ahí, ¿no? Pero asumamos que sea 1 milímetro. Entonces, la relación va a ser la siguiente. 1 milímetro en el plano me va a corresponder, en este caso, a 5000 milímetros en la realidad. Más o menos para sacar este parámetro del plano de 1 milímetro. Y se puede entender, 1 milímetro en el plano me va a corresponder, si hago una equivalencia, a 500 centímetros en la realidad, o 5 metros, ¿no? Haciendo equivalencia, ¿correcto? Si quiero hablar de centímetros, hasta aquí sería centímetros, 500 centímetros, y si queremos hablar de metros, en la misma relación, hasta aquí quedaría metros. Por eso que yo puedo decir que 1 milímetro en el plano me corresponde a 5 metros en la realidad. 5 metros. Pregunto, ¿está correcta mi escala? Mi mínimo, la mínima dimensión que voy a encontrar es 1 metro. Y acá 5 metros lo voy a representar en 1 milímetro. Imagínense, 1 metro no lo voy a poder representar. Hasta un punto ya me estaría dando una dimensión incorrecta. ¿Por qué? Porque mi mínima expresión voy a ver elementos que tengan una dimensión de 5 metros. Elementos menores a 5 metros ya no lo voy a poder visualizar o representar correctamente. ¿Por qué? Porque debe ser menos de 1 milímetro. En un plano, graficar elementos que tengan menos de 1 milímetro, no podríamos hacerlo. Acá, el radio, por ejemplo, sería medio metro todavía. 1 metro de diámetro, 5 metros. Entonces, la escala que yo estoy pidiendo es incorrecta. Y podría yo tener observaciones, como debería ser. Observaciones porque la escala no corresponde. ¿Qué escala es la más conveniente? Vamos a verla. ¿Qué escala es más conveniente? Vamos a bajar la escala. Vamos a tener una escala mayor. ¿Qué pasa con escala 1 en 1000? A ver, 1 en 1000. Hacemos el análisis de escala 1 en 1000. Y lo hacemos en milímetros. 1 milímetro en el plano me va a corresponder a 1000 milímetros en la realidad. O 1 milímetro en el plano me va a corresponder a 100 centímetros o me va a corresponder a 1 metro en la realidad. Entonces, este buzón sí lo podría representar acá, porque al menos 1 milímetro estamos diciendo que podemos graficar en el plano. Este sería una escala conveniente, pero todavía con algunas dificultades podríamos hacer ese dibujo. ¿Qué pasaría si analizamos nosotros no 1 en 1000, sino sería una escala 1 en 500? Volvemos al análisis. 1 milímetro en el papel
me va a corresponder a 500 milímetros en la realidad. Si lo quiero convertir 1 milímetro a metros, 1 milímetro en el plano, 50 centímetros o 0.5 metros en la realidad. Ahora, con un mayor detalle, ahora sí puedo yo graficarlo acá. ¿Cuál sería el diámetro en el plano? Como 1 milímetro es a 0.5 metros, medio metro. 1 metro, ¿cuánto sería el diámetro? Sería 2 milímetros, ¿no? Si 1 milímetro me corresponde a medio metro, 1 metro me va a corresponder, en este caso, 2 milímetros. ¿Se dan cuenta? Esto, el tema de escala, aparentemente es un tema muy simple, pero debemos saber manejarlo para no estar, en este caso, poniendo especificaciones técnicas que no voy a poder cumplir. Esas especificaciones técnicas, 1 en 5000, estarían erradas. ¿Por qué? Porque no corresponde, en este caso, al detalle que yo necesito obtener en el plano. Hay que tener bastante cuidado en manejar este tema de escalas. Bueno, esa es una escala numérica. No se olviden que se representa sin unidades de medida, pero sí nosotros en el análisis podemos establecerles las unidades, dependiendo de la necesidad que tengamos, dependiendo de los elementos que vamos a graficar, dependiendo de las unidades en la cual podemos estar manejándolas, ¿no? Bien. Hay otro tipo de escala, o mejor dicho, otro tipo de representación de la escala. En un plano, vamos a ver, me exigen los estándares que deben aparecer, debe estar incluida no solamente la escala numérica, sino también una escala gráfica. Y a continuación vamos a ver sobre la escala gráfica, ¿no? La escala gráfica es una representación también de una relación, ¿no?, entre una unidad de medida en el plano con una unidad de medida en el papel, en la realidad. Entonces, estamos hablando de lo mismo, claro, ese es el concepto general de la escala. ¿En qué varía? En su representación. En este caso, se subdivide un determinado segmento para poder indicar, en este caso, las longitudes sobre el mapa, ¿no?, y las longitudes, en este caso, de la realidad. Gracias a la representación gráfica de la escala, podemos nosotros medir las distancias reales directamente sobre el plano. A veces esos planos, en este caso, tienen algunas variaciones en el material, que en el tiempo se va distorsionando, ¿no? O también un plano yo lo puedo ampliar o reducir. Si yo solamente tuviera una escala numérica y el plano se amplía o se reduce de tamaño, en la ampliación o reducción
estaría perdiendo ya la relación de escala. Porque si tuviera solamente en el plano la escala numérica, siempre va a ser escala 1 en 1000 o 1 en 500. Si yo amplío, el número no me va a variar. Siempre va a estar apareciendo ahí en el plano 1 en 500, por decirle. Si yo reduzco el plano, la escala no va a cambiar. En el plano va a seguir saliendo 1 en 500 porque es una escala numérica. En cambio, si yo utilizo además una escala gráfica, esta escala gráfica que están viendo ustedes acá, esta escala, si yo la amplío, se va a ampliar, porque es un gráfico que es parte del plano. Si yo reduzco el plano, esta escala se va a reducir. Entonces, ¿a qué llego como conclusión? Si yo amplío o reduzco, esta parte de acá, que es la escala gráfica, me va a ayudar a saber cuál es la proporción que resulta de esa ampliación o reducción del plano. ¿Cuál es la relación? Porque la escala es una relación. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una graduación de la escala, ¿no? Y cada espacio va a tener un determinado valor. A diferencia de una escala numérica, en escala gráfica, si le establecemos la unidad de medida que corresponde en la realidad. En una escala gráfica sí aparece, como ven ustedes acá, la medida de la realidad. Acá me está diciendo que estas unidades que están apareciendo acá, en la realidad son kilómetros. Ahí está. Son kilómetros. Si yo quiero saber cuál es la escala que representa esa escala gráfica, bueno, lo que tendría que hacer o conocer es cuál es esta distancia que está acá. ¿Y cómo lo encuentro? Con un escalímetro en el plano, directamente yo mido esa distancia. Y ya tengo una distancia en el plano. Y acá vendría a ser la distancia en la realidad. Entonces, viendo este ejemplo de acá, ¿no? Que es una representación de una escala gráfica. Así se representa la escala gráfica, ¿no? Bueno, hay varios modelos para representar esa escala gráfica, pero ese es uno de ellos. Entonces, si yo quiero saber a qué escala está, para poner la escala numérica, por decir, yo vengo acá y mido acá. Asumamos que todo este espacio de acá, en el plano, acá está ampliado un poco, en el plano sea 1 centímetro. 1 centímetro. ¿No? Entonces, ¿qué escala sería? Acordámonos de los conocimientos previos que hemos tenido. La escala es una relación entre una unidad, una magnitud de medida en el plano, ahí está, 1 centímetro, con su equivalencia, su proporción en la realidad. ¿Cuál sería mi realidad acá? ¿Cuál sería mi realidad? Este sería mi realidad. ¿Cuánto sería mi realidad? 600. Pero, ¿600 qué? 600, ahí,
en detallar esto. 600 kilómetros. Ahí está. Ya encontré una relación de escala. ¿Esta sería la representación numérica de la escala? No. ¿Por qué? Una escala numérica, por concepto que hemos visto, me indican que no debe tener unidades de medida. Y acá las tiene. Y es más, no son las mismas unidades de medida. ¿Qué hacemos para sacar escala? Bueno, las equivalencias. Mi objetivo es que desaparezcan estas unidades. Ese es mi objetivo, para representar correctamente la escala. ¿Cómo hago para desaparecer esas unidades? Muy fácilmente. Estos kilómetros los voy a convertir primero 1, 2, 3 en metros. 1 kilómetro, 1000 metros. ¿Esa sería mi representación de escala numérica? No, todavía no. ¿Por qué? Porque sigo teniendo unidades de medida. Y es más, unidades de medida distintas. ¿Qué hago? Bueno, esto no lo represento en metros. Esto lo voy a representar en centímetros. 1, 2 ceros más. Y esto sí viene a ser los centímetros. Ahora sí, como esto es una fracción, una división, esta unidad de centímetros desaparece con esta unidad de centímetros de acá. Desaparece. Ahora sí, ya tengo la relación correcta. Mi relación de escala es 1 sobre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 sobre 60 millones. Esa sería mi escala. Si yo tengo esa relación que indiqué anteriormente. Cuando mido acá, esa distancia es 1 centímetro en el plano. 1 centímetro en el plano. Ahora bien, y si yo he medido y no es 1 centímetro, sino 2 centímetros, bueno, aquí habría que cambiar esta relación, ¿no? Ya no sería 1 centímetro, sino el plano me está mandando 2 centímetros. Y este también sería acá 2 centímetros. ¿Esta es la escala? Siempre la escala numérica se caracteriza porque se representa como un 1 en el numerador, la unidad, y el denominador es la proporción que corresponda. Y acá estoy representando 2 unidades con una proporción. ¿Qué hago para convertirlo en una escala correcta? Bueno, muy fácil. Este 2 lo divido entre 2, va a ser 1. Y para que no cambie esa proporción, a estos 60 millones lo divido entre 2. Y ya no me cambió la relación. Entonces acá vendría a ser 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 en 30 millones. Si yo hubiera medido acá y me hubiera arrojado una distancia de 2 centímetros, entonces la escala sería 1 en 30 millones, ¿no?
Bueno, así podríamos estar viendo una serie de ejercicios que lo vamos a ver en la unidad, en la clase que corresponde. Vamos a profundizar la relación de las escalas, ¿no? Acá tengo algunos ejemplos de la escala gráfica, ¿no? Cómo representamos una escala numérica y además su correspondiente escala gráfica. Escala numérica, escala gráfica. Ahí tenemos las representaciones. A ver, vamos a analizar una de ellas. En este caso, 1 en 25.000, o en este caso de acá, 1 en 50.000. A ver, viendo la escala, un poco adelantando para profundizar, o mejor dicho, para poder entender mejor esa relación de escalas, vamos a ver cuánto mediría esta distancia en el plano para que corresponda escala 1 en 50.000, ¿no? 1 en 50.000. Aquí tengo que llegar, ¿no? Y a mí me dan una medida acá, ¿eh? Me dice que acá, en la realidad, hay 1000 metros. 1000 metros, ¿no? Entonces, voy a tener acá mi escala numérica es 1 sobre 50.000. Ahora voy a ver cuánto mide acá en distancia en el plano. ¿Cuánto debería haber medido eso para que me represente escala 1 en 50.000? Entonces yo puedo analizar y puedo decir que 1 centímetro en el plano me va a corresponder a 50.000 centímetros en la realidad, ¿no? Entonces 1000 es acá, 1000 centímetros en la realidad. ¿A cuántos centímetros corresponde en el plano? Introduciendo un poquito acá la aplicación de las escalas, yo voy a sacar aquí la escala que corresponde. Acá tenemos 1000 por, voy a poner la unidad, 1000 centímetros por 1 centímetro entre 50.000, 3 centímetros, ¿no? Centímetro y centímetro se va, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En centímetro es 1 sobre 50 centímetros. Quiero saber que no quede en fracción. Yo este centímetro, que es 1, lo cambio, le pongo 10, este 0 con este 0 se va, este va a ser milímetros, ya no centímetros, 1 sobre 5, o sea, 0.5 milímetros.
estaría midiendo, en este caso, ¿no?, esa distancia que estamos viendo ahí, en la parte gráfica. Medio milímetro, ¿no?, para poder sacar la relación de 1 en 50.000, ¿no? Sería así esta relación. Entonces, así, bueno, después vamos a tener ejercicios aplicativos de lo que corresponde a las escalas, ¿no? Ahí estamos viendo una representación de las escalas gráficas, cómo se representan en este caso en esta relación. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la escala gráfica? Ya hemos visto, ¿no? La escala gráfica juega un papel muy importante en las ampliaciones o reducciones de una carta, ¿no? Por ejemplo, de repente esta es la escala normal del plano, acá tengo la escala gráfica, y esta escala gráfica corresponde en 1 en 100, 1 en 100. Entonces, acá está mi representación de la parte gráfica. Cuando yo amplío, por ejemplo, al doble, acá estoy ampliando este plano al doble, como yo le decía, en escala numérica sigue apareciendo 1 en 100. ¿Y qué pasó en la escala gráfica? Se amplió con relación al plano. Entonces, si yo tengo acá escala 1 en 100, yo podría decir que este espacio de aquí mide 1 centímetro, y ese espacio de aquí en la realidad son 100 metros, perdón, 100 centímetros, ¿no? Para que sea 1 en 100 centímetros, ¿no? Entonces la escala, por eso es 1 sobre 100. En esta parte de acá, cuando yo mido directamente, esto me va a medir 1 centímetro, que corresponde a 100 centímetros o 1 metro. Y cuando yo mido acá, como esto se amplió al doble, ¿cuántos centímetros estaría midiendo esto? Eso estaría midiendo 2 centímetros, ¿no? El doble. Este es 1 centímetro, esto sería ahora 2 centímetros. Y esos 2 centímetros, ¿a cuánto están equivaliendo? Igual, no varió la realidad, igual a 100 centímetros. Igual, ¿no? No varió la realidad, a 100 centímetros. ¿Cuál sería la escala? ¿Esa sería mi escala? No, esa no es mi escala. Mi escala sería acá 2 entre 2 y 100 entre 2. ¿Qué escala es ahora? 1 en 50, porque los centímetros y centímetros se anularon. 1 en 50. Entonces, ya saqué una nueva relación. ¿Por qué? Porque mi plano sufrió una alteración. ¿Qué alteración? Una ampliación. Mi escala también sufrió esa alteración. Sufrió una ampliación. Uno en 100 se amplía 1 en 50, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando yo digo ampliación, un poco la confusión es, ¿en qué sentido? En que yo amplío al doble
y la escala 1 en 100 se convierte ahora 1 en 50. Supuestamente se redujo, ¿no? Porque estamos hablando de 1 en 100, 1 en 50. No, no es así. Mientras más pequeño sea el denominador, ahora lo vamos a ver, más grande la escala. Si amplío yo al doble, acá más bien mi denominador se reduce a la mitad, 50, 1 en 50. 1 centímetro en el plano me corresponde a 50 centímetros en la realidad, en ese tamaño de ampliación que tuve, ¿no? 1 en 100 antes era, ahora es 1 en 50, una ampliación, ¿no? Y si yo, en vez de ampliar, supongamos que este sea mi plano real y en vez de ampliarlo, lo reduzco, vamos a hacer lo contrario para darle una aplicación a las escalas. Este es 1 en 100, lo reduzco a la mitad, 1 en 100, lo reduzco a la mitad. ¿Cuál sería la escala ahora real? Sería 1 en 200. Pero si está reduciéndolo, ¿cómo se aumenta la escala? Es que esta relación, como le digo, mientras más pequeño sea el denominador, más grande es mi escala. Mientras más grande sea el denominador, más pequeña es la escala. ¿Y de dónde salió 1 en 200? Vamos a hacerlo. Seguimos acá. 1 centímetro. ¿A cuánto corresponde? A 100 centímetros. En esta parte, haciendo un cambio ahí. 100 centímetros. ¿No? 1 centímetro es igual a 100 centímetros. Si yo lo reduzco, esto me va a salir distinto, ¿no? Vamos a tener distinta. Si yo reduzco acá me va a salir, en este caso, me va a salir que, ¿cuánto mide acá? Si acá es 1 centímetro, acá me está saliendo medio centímetro. 0.5 centímetros. Para utilizarlo mejor, 5 milímetros, para que sea más fácil. Es igual, ¿no? 0.5 centímetros, 5 milímetros. 5 milímetros en el papel me corresponde acá, ¿no?, a 100 centímetros, pero como ya cambié de unidad, sería 1000 milímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque estos milímetros y estos milímetros se van a ir. Queda acá eliminado los milímetros, que es mi objetivo, porque la escala numérica no tiene unidades. Y si quiero representarla correctamente la escala, ¿qué hago? Este 5 lo divido entre 5, sale 1. Y este 1000 lo divido entre 5, sale 200. ¿No? Entonces acá tenemos escala 1 en 200. Mi plano sufrió una reducción, mi nueva escala a la mitad, mi nueva escala es 1 en 200. Mi plano sufre una ampliación y analizo la correspondiente escala, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos ejercicios, se van a ampliar en la próxima, en la última clase de este módulo, cuando veamos ejercicios aplicativos sobre este tema. Ahí vamos a profundizar esos ejercicios, ¿no? Bien. ¿Qué problemas tiene la cartografía? La cartografía, se dice, tiene dos problemas y tiene dos soluciones. Vamos a ver acá, ¿no? Cuando queremos representar la superficie terrestre, aparecen
varios problemas, de los cuales tenemos dos importantes, ¿no? Por ejemplo, las dimensiones de la zona a representar son muy extensas, son muy grandes. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? La escala. Vamos a buscar una escala adecuada para que ese espacio que voy a representar pueda ser representado correctamente en un espacio más reducido. La superficie que queremos representar no es plana. Solución: proyecciones, como habíamos visto nosotros también, el tema de proyecciones, ¿no? Vamos a ver una relación de escalas. Cuando hemos estado hablando de escalas grandes, escalas pequeñas, cuando es una escala grande, cómo es que escala 1 en 50 es mayor, es más grande que escala 1 en 100. Vamos a ver esas relaciones ahora, ¿no? Bien, por ejemplo acá, se puede indicar que siendo la escala una fracción, ¿no? Lo que poco estamos viendo, una fracción, aquellas que representan un denominador pequeño, cuando es un denominador pequeño, por ejemplo, 1 en 5, 1 en 50, 1 en 100, denominador pequeño, me dice que son escalas grandes. Mientras aquellas que poseen un numerador grande, por ejemplo, 1 en 100.000, ¿no? 1 en 100.000, 1 en 500.000, 1 en 1.000.000. Estos vendrían a ser escalas pequeñas, ¿no? Entonces, no hay que olvidar. Denominador pequeño, escalas grandes. Denominador grande, escalas pequeñas, ¿no? Inversamente proporcional a la palabra que estamos hablando, ¿no? Una escala, dicen ahí, una escala 1 en 100 es mayor que una escala 1 en 1000, claro, ¿no? Esta escala, si yo la utilizo, me va a representar con mayor detalle, ¿no? Escala 1 en 100 me va a representar con un mayor detalle que escala 1 en 1000. Volvemos al ejemplo que daba yo, ¿no? En mis bases, en mis explicaciones técnicas, me piden unos planos a escala 1 en 5000. Y me piden un detalle que en ese plano aparezca un buzón, un mayor detalle. No va a aparecer, porque la escala que estoy utilizando no es la correcta. Debería ser una escala mayor al 5000, ¿no? Para que se pueda representar, ¿no? Acá también se tiene un resumen, tipo de escalas. Hay varios rangos, ¿no? A veces no coinciden, pero más o menos estamos acá, ¿no? Escalas pequeñas, dentro del rango de 1 en 1.000.000, ¿no? Hasta 1 en 250.000. Uso frecuente de esas escalas son mapas grandes, regionales o países, con elementos representados a escala y muchos otros simbolizados. Entonces, hay elementos que tengamos que representar a esa escala, no son casi elementos que tengan una forma definida. Entonces utilizamos alguna simbología, ¿no? Para poder representar. Por ejemplo, quiero representar un aeropuerto. O sea, el perímetro de ese aeropuerto no me va a salir a esa escala, pues, ¿no? Porque es el tamaño muy pequeño para la escala que estamos utilizando. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué se hace ahí? Bueno, no se dibuja el perímetro porque no se puede dibujar.
se simboliza con un avión. Ya, ahí está, en esa zona hay un aeropuerto. La ubicación exacta, bueno, está aproximadamente por ahí. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos indica acá, ¿no? Elementos representados a escala y muchos otros simbolizados nada más, dependiendo del tamaño, ¿no? Tamaño que vamos a representar. Medianas varían, ¿no?, entre escala 1 en millón y amplia a 1 en 25.000, ¿no? Mapas topográficos y de unidades políticas territoriales con elementos representados a escala y otros simbolizados, igual que acá, ¿no? Escalas grandes están en el rango de 10.000 al 1.000. En nuestro caso, hasta el 500 manejamos. Por ejemplo, en catastro, vamos a ver seguidamente, están hablando de escalas 1 en 500 en la parte urbana, ¿no? Estaría dentro de las escalas grandes. Plano de ciudades con todos los elementos representados a escala. Todos los elementos se pueden representar a escala, en su tamaño real y precisión real, ¿no? Todos los elementos lo podemos representar a escala. Vamos a ver acá algunos ejemplos sobre el tema de escalas, ¿no? Miren, es interesante acá. Si yo quiero representar, y acá nos va a reforzar los conceptos que estamos viendo, si yo quiero representar en este caso, ¿no? Si yo quiero representar este cuadrado que mide 2 metros con 2 metros, ¿no?, a una escala 1 sobre 50.000, mi cuadrado va a aparecer como un punto. No lo voy a poder dibujar, ¿no? Ya hemos visto el porqué. La equivalencia en el plano es muy pequeña para poder... O sea, si estamos manejando una escala incorrecta, 1 en 50.000, vamos a perder este detalle de la forma del cuadrado. Lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque me va a aparecer un punto y eso, ¿no? Entonces, si yo quiero representar detalles, no voy a poder representar la escala 1 en 50.000 porque esos detalles se me pierden. No van a aparecer. No va a aparecer la forma, ¿no? Acá también tenemos, ¿no? Por ejemplo acá, en la realidad, ¿no?, de repente es una vía, ¿no?, que tiene sus curvaturas acá. Tengo 5 metros, 10 metros de lado a lado. Si yo eso quiero representarlo a una escala de 1 en 50.000, miren qué pasa. Pierdo las curvaturas, porque no lo va a aparecer como una línea. Entonces, si yo quiero representar este detalle, esta escala de acá no corresponde. Tengo que buscar una escala mayor para no perder este detalle en la simbología. Acá igual, miren, esta separación, 5 metros de separación en la realidad. 5 metros. Esta es una vía, una sección de 5 metros, ¿no? Ancho de vía, 5 metros. A escala 1.50, esos 5 metros lo tengo que representar en 0.1 milímetro. Imposible. No va a aparecer. ¿Qué va a aparecer? No va a aparecer esta vía, que es la realidad. Va a aparecer una línea. Entonces, en la cartografía se busca que las distorsiones que se producen en pasar una medida de la realidad a un plano reducido, no se pierda la precisión. Yo no voy a buscar
Si yo quiero ese detalle, una escala 1 en 50, en 1 en 50.000, tengo que ampliar mi escala, por ejemplo, 1 en 500. Por eso que en los planos urbanos se pide que se trabaje para tener una escala 1 en 500. Me exige un mayor detalle, claro, un mayor detalle. Pero si yo quiero representar eso, escala 1 en 5.000, 1 en 10.000, los elementos, si hablamos 1 en 5.000, escala 1 en 5.000, los elementos, el elemento más pequeño, escala 1 en 5.000, 1 centímetro me equivale a 5.000 centímetros o 50 metros, ¿no? Entonces, si yo quiero en 1 centímetro representar los elementos, la menor distancia de un elemento debe ser 50 metros. Escala 1 en 5.000. Cuando hago mi levantamiento topográfico y ahí encuentro elementos que tienen unas formas, pero menores a 50 metros, por decir 5 metros o 10 metros, esos detalles no van a salir a esa escala. Entonces, yo no voy a tomar a detalle ese levantamiento topográfico. ¿Por qué? Porque no me exigen. Me exigen que los elementos a representar tengan al menos 50 metros por escala 1 en 5.000. Que esos 50 metros lo voy a representar en 1 centímetro, ¿no? Entonces, ahí viene estas distorsiones y la importancia de trabajar con una escala adecuada, ¿no? Bueno, acá hay un cuadrito también que quiero mostrarles, donde tenemos, en este caso, ¿no?, una relación, ¿no?, una relación según las escalas. Vamos a analizar este cuadrito de acá, que está relacionado con escalas. Dice, las escalas a utilizar, ¿no?, dependiendo de la tecnología que se utiliza. Vamos a ver, por ejemplo, si utilizamos teledetección, o sea, imágenes satelitales, la escala en la cual me va a mostrar sería, por ejemplo, escala 1 en 100.000, ¿no? Ese es el producto, sería escala 1 en 100.000. El error es de 20 a 30 metros, o sea, elementos, y los mínimos elementos deberían estar dentro de ese rango, ¿no? 20 a 30 metros, para poder ser representados, ¿no? Ahí no solamente la tecnología que se utiliza son tecnología de teledetección, ¿no? Si quiero yo elaborar cartografía escala 1 en 50.000, bueno, ahí los procesos para hacer levantamiento de información estarían en procesos fotogramétricos y teledetección. Fotogramétricos, vuelos aéreos, teledetección, imágenes satelitales. Podría representar a escala 1 en 50.000. Los elementos de 10 a 15 metros son los que se va a poder visualizar ahí, ¿no? Escala 1 en 25.000. Bueno, para escala 1 en 25.000, ahí estaríamos ya reduciendo un poco. Todavía entra la fotogrametría, todavía puede entrar la teledetección, porque tenemos elementos de 5 a 7 metros, todavía entra la teledetección, ¿no? Pero cuando ya, en este caso, vamos ampliando las escalas, se va a ir reduciendo luego la tecnología a utilizar. Acá tenemos fotogrametría, escala 1 en 10.000, sí, podemos utilizar la fotogrametría. Teledetección, todavía también en esa escala se puede utilizar, porque los elementos que voy a representar son de 2 a 3 metros. Hay imágenes satelitales que tienen una resolución al centímetro, 30 centímetros, o sea, está todavía
se puede utilizar esta tecnología. Fotogrametría, teledetección, y aquí entra la parte ya de topografía. En las otras escalas no utilizamos topografía porque la precisión no amerita utilizar la topografía. Son elementos que en su forma de repente no va a aparecer, pero ya cuando hablamos de una escala 1 en 10.000, como si estamos o podemos representar elementos en detalle, ahí sí está entrando la topografía. En 1 en 5.000 todavía está la teledetección, pero ya vamos perdiendo. Está la topografía clásica también dominando este campo. Fotogrametría, escala 1 en 2.000, desapareció la teledetección. Imágenes satelitales, aunque ahora sí de repente estamos, pero en rasgos generales solamente estaría acá como proceso a utilizar fotogrametría y topografía clásica, ¿no? Escala 1 en 1.000, sigo con la fotogrametría y la topografía. Escala en 500, fotogrametría y topografía. Escala 1 en 250, ahí sí, esta área solamente domina lo que es la parte topográfica, ¿no? Escala 1 en 250. Entonces acá tenemos una relación de escalas según la tecnología que podamos utilizar. Acá tengo otra comparación, ¿no? Si yo quiero representar elementos de 1 metro, máximo de escala sería 1 en 2.000. Si quiero representar de 5 metros, tenemos escala 1 hasta 1 en 12.000, 10 metros, 1 en 25.000, y así tenemos 1.000 metros, escala 1 en 1.500.000, ¿no? Ahí tenemos una relación entre lo que es las escalas y los mínimos elementos que vamos a representar en esa escala, ¿no? Bien, eso es con relación a lo que es las escalas. Vamos a volver a tratar este tema, pero ya en la última sesión, que creo que toca con ejercicios aplicativos. Vamos a hacer algunos ejercicios con relación a lo que es las escalas, ¿no? Bien, como hemos visto, todo plano topográfico, todo mapa va a tener esa relación, esas escalas. La primera clase estuvimos viendo, este es un plano que lo vamos a ver a mayor detalle posiblemente la próxima semana, en la cual esto está estandarizado ya, que es un plano catastral que me va a representar un determinado predio acá, ¿no? Acá hay unos detalles que lo vamos a ver más profundamente en la próxima clase, pero esto me va a ayudar para seguir con el tema de escalas, porque estos planos están establecidos mediante unos estándares cartográficos, ¿no? Que están aprobados. En este caso, esos estándares cartográficos que tienen como objetivo el poder generar cartografía aplicados al catastro, ¿no? Cartografía, en este caso topografía aplicado al catastro, ¿no? Ya un poco dando una introducción al tema de mapas y elaboración de planos y mapas que vamos a desarrollar la próxima semana, es importante que tengamos en cuenta esos estándares cartográficos que nos dan una guía para producir lo que
le estamos denominando como cartografía catastral, ¿no? Un término que se está utilizando a partir de la ley, que es del catastro, en la cual establecen como concepto de cartografía. La cartografía ha sido la base sobre la que se ha confeccionado los distintos catastros a lo largo de la historia, ¿no? O sea, el catastro siempre está relacionado a una parte gráfica, no solamente la parte alfanumérica, sino también una parte gráfica. Y con la ley, la parte gráfica le dan mucha importancia, ¿no? La cartografía oficial catastral es la base geométrica del catastro, ¿no? O sea, le dan la importancia correspondiente. Antes de esta ley, se puede decir, los municipios realizaban catastros a su parecer, y generalmente no estaba relacionado con una parte gráfica. Lo que les interesaba a ellos era el tema tributario y no tanto el tema espacial, de relación espacial. En cambio, con esta ley sí dieron importancia, ¿no?, al tema gráfico. Y es más, es la parte que me da la ubicación espacial de la información. Y por eso es que se han creado todos esos estándares para que, como le dije en la clase anterior, cualquier entidad generadora de catastro se rija en estos parámetros y podamos integrar toda esa información, tanto alfanumérica como gráfica, y tener cubierto distintos distritos bajo estas normas cartográficas, ¿no? La cartografía catastral define, entre otras características, la forma. ¿Cuál es la forma de ese lote? ¿Cuál es la forma de esa área construida, de esa vivienda? ¿Qué dimensiones tiene eso? Dimensiones. Y además, situación de los diferentes bienes inmuebles, ¿no?, que nosotros podamos inscribir en el catastro inmobiliario, ¿no? Entonces, la cartografía me va a dar la forma, dimensión, y yo podría agregar un poco acá la ubicación espacial de la información. Por eso la importancia, porque no solamente yo quiero tener una ubicación espacial, sino que esa ubicación espacial tenga, en este caso, la forma y dimensiones correctas. Por eso es que las escalas que se trabajan ahí son escalas grandes para poder llegar a esa precisión que se requiere, ¿no? Según la directiva número 02 del 2006, siempre estaremos relacionándonos o respaldándonos con las directivas que han salido en el tema gráfico, que es este módulo de elaboración del plano y la aplicación de la topografía para el catastro, ¿no? Nos establece las escalas, ahí está, ¿no? Se dan cuenta la importancia. Establecen productos según las escalas que vamos a tener. Para el ámbito urbano, la cartografía catastral y ortofotos, que es un proceso para la generación de esta cartografía, vamos a manejar escalas 1 en 10.000, 1 en 5.000, 1 en 2.500, 1 en 1.000, y llegamos a una escala de 1 en 500. Esas son las escalas oficiales si trabajamos cartografía en ámbitos urbanos, del 10.000 hasta 500.000. Esa es la clasificación que debemos manejar nosotros para lo que es las escalas. En el ámbito rural
la cartografía se va a elaborar escalas 1 en 25.000, ¿no? Son escalas más pequeñas. ¿Por qué? Porque las dimensiones son más grandes, ¿no? Y nos permite a esa escala poder representar esas dimensiones grandes. Podemos también tener 1 en 10.000, 1 en 5.000, hasta dependiendo de los tamaños de esas zonas, que en este caso son rurales, dependiendo de las parcelas que voy a representar, puedo llegar hasta 1 en 2.500, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve que son parcelas grandes, son elementos gráficos de un mayor tamaño que los elementos gráficos que podamos encontrar en una zona urbana, ¿no? Entonces, según las escalas, se ha establecido una codificación. O sea, la generación de esta información cartográfica en un plano, en un mapa, se tiene que ceñir bajo los estándares que se están estableciendo. Uno de los elementos que se indica que se debe generar es la codificación de este plano, de esta representación. Dependiendo de la escala, vamos a tener una serie de códigos y dígitos que tiene cada código para poder identificar esa carta, ¿no? Por ejemplo, la escala 1 en 100.000 tiene un código 29Q. En un mapa del Perú se ha dividido todo el Perú en cuadrantes, los cuales representan las áreas de los planos a una determinada escala, en este caso al 100.000, y la codificación de ese plano es, por ejemplo, 29Q, ¿no? Sobre este espacio territorial que abarca la hoja, con esta denominación a una escala al 100.000, podemos ir ampliando la escala. Por ejemplo, escala 1 en 50.000. La escala 1 en 50.000 se le agrega un dígito al código. Por ejemplo, el código era 29Q. Esta hoja que está al 100.000, si yo lo amplío, me van a salir 4 hojas al 50.000 y cada una de estas hojas se va codificando. 29Q, si es esta parte de acá, sería 29Q1. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4. En 4 partes se ha codificado o se ha ampliado esta hoja al 100.000. Y tenemos la codificación al 50.000. Si queremos seguir ampliando esta carta, este espacio, que es al 50.000, lo queremos ampliar al 25.000, ¿no? Entonces, se generan 4 hojas adicionales por la ampliación que se está dando y establecen una nueva codificación por cada hoja: noreste, sureste, suroeste y noroeste. De tal manera que mi código de la hoja a escala 1 en 25.000 sería 29Q, que viene del 100.000, 1, que viene del 50.000, y noreste, que viene para el 25.000, ¿no? Ahí tenemos la explicación de cómo generamos, en este caso, este código de acá. Así tenemos que si vamos ampliando la escala del 50.000
al 10.000, y de 10.000 a 5.000, y de 5.000 al 2.500, en ese rango de ampliación, se va a ir codificando de otra manera, porque estamos llegando hasta el 2.500, y acá llegamos hasta el 25.000. Del 5.000, yo puedo ir ampliando a una escala 1 en 1.000 y llegar por fin a una escala 1 en 500, que es en la zona urbana, y generamos este código de acá. Vamos a ver esta parte de acá, vamos a explicar un poco la ampliación de esta parte de acá, de cómo a partir de una escala al 5.000 vamos a ir codificando para llegar a la escala 1 en 500, que sería la escala que me indican que debo tener para una cartografía catastral en zonas urbanas. La máxima escala 1 en 500. Vamos a aplicar acá, ¿no? Acá tenemos la escala 1 en 5.000, que sería este de acá, que su código sería 29Q1331. Ese código viene de las anteriores escalas, ¿no? Hasta que llego acá al 5.001. Si yo esta escala 5.000 lo voy a ampliar a una escala 1 en 1.000, lo estoy ampliando 5 veces, entonces esta hoja que está acá, que ustedes ven acá, se divide o se amplía en 4 columnas y 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5 filas, ¿no? De tal manera de que, por ejemplo, si yo quiero codificar esta hoja, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 20 hojas, de una hoja al 5.000 han salido 20 hojas al 1.000, ¿no? Si quiero codificar esta hoja que está acá, su codificación al 1.000 sería los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos que tenemos acá a escala 5.000, y se aumenta 2 dígitos más según, en este caso, la fila en que se encuentra y según la columna que también se encuentra acá. Acá se encuentra en la fila 3 de la columna 2, por eso sale acá 32, ¿no? Y los restos de códigos vienen de la de 5.000, 32. Acá, ¿cuántos códigos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 códigos ya. Del 7 códigos que tenía el 5.000, se han ampliado 2 códigos más y llegamos acá al 1.000. Si quiero yo representar este espacio, pero en una escala mayor, una escala de 500, la vamos a ampliar 2 veces, me va a generar 4 hojas, ¿no? Para que sean escala al 500. Y esas hojas se han codificado 1, 2, 3 y 4, ¿no? Si yo quiero representar esta hoja, el código llega al 10º código, que es el máximo código que tenemos en catastro, y su identificación de esta hoja va a ser 29Q13313221. Esa es la codificación de la hoja, ¿no? De esa manera es que si queremos generar cartografía catastral escala 1 en 500 mediante el método topográfico o mediante el método indirecto de fotografías aéreas, imágenes satelitales, debemos codificar el plano de esa manera, ¿no? Además de la codificación del plano, ya estamos viendo el plano, estamos relacionando la escala con el plano, que es el tema que toca la próxima semana, la próxima clase.
es el mapa, el plano, dependiendo de las escalas, y eso lo vimos también la semana pasada o la clase pasada, hay unos contenidos mínimos que debe tener esta cartografía catastral. Si hablamos de información catastral urbano, estamos hablando de escalas al 500 o al 1000, se solicita, y aquí viene también a lo que estaba hablando, qué cosa vamos a poder representar a esa escala al 1000 o al 500. Bueno, como es una escala grande, podemos representar linderos que afectan a las delimitaciones de lotes, manzanas y sectores, a ese detalle. O sea, en mi plano, al 500 o al 1000, voy a representar linderos que afectan a las delimitaciones de los lotes, linderos que me van a representar las manzanas y linderos que me van a representar el sector. En un término de catastro, bueno, la parte gráfica se distribuye o se ordena mediante áreas geográficas que me determina un sector. Dentro de ese sector tenemos áreas más reducidas que serían las manzanas, y dentro de esas manzanas áreas que serían lo que representan los lotes. Por eso que a esta escala me piden ese detalle, que aparezca sector, manzana y lote como elemento gráfico que me determina la forma y el tamaño de estas zonas, ¿no? ¿Qué más me piden? Definición del número de pisos de cada lote. En un lote, pues, podemos encontrar áreas construidas, y a esa escala, que es a escala 1 en 500, 1 en 1000, debemos representar, ¿no?, el número de pisos de cada lote y cualquier asignación asociada a cada piso. Si hay sótanos, azoteas, debemos estar incluyéndolos como parte de los niveles de ese lote, ¿no? ¿Qué más se debe presentar en ese plano? Referencia al número municipal de cada unidad catastral. Fíjense el detalle que nos exigen ahí en ese plano. El número municipal de cada unidad catastral, de cada unidad que corresponda a ese lote, ¿no? ¿Qué más me piden? Que ese plano contenga código de manzana. O sea, las manzanas urbanas se codifican, ¿no? Debe estar esa información dentro de ese plano, ¿no? Código de manzana. Código de lote. Esos lotes que conforman la manzana también se codifican catastralmente, debe aparecer esa información en el plano. Nombre de vías. Cada sector, cada área o cada manzana está separada por vías y debe aparecer en el plano el nombre de las vías, ¿no? Número de cuadra. También debe aparecer como información ese dato. Límite de manzanas, el polígono que me va a delimitar esta agrupación de lotes que representan una manzana. Límites de sector, el polígono que me va a representar, en este caso, la agrupación de una determinada cantidad de manzanas que lo conforman, en este caso, al sector, ¿no? Este límite no es un límite que podamos visualizarlo en campo, ¿no? Es una línea que generamos, que luego engloba una cantidad de manzanas que son como un polígono, que lo determinamos mediante algunas vías
o accidentes geográficos, ¿no? Delimitación de los predios catastrales, ¿no? Y otros elementos que no han indicado acá, porque cuando se habla del catastro también se habla de la parte de los componentes urbanos que le llamamos, ¿no? Todos los elementos que vemos que están en la calle, postes, buzones, bancas, semáforos, teléfonos públicos, etcétera, 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 ¿no? Elementos urbanos que vamos a representarlos mediante simbologías posiblemente, ¿no? Bueno, esta es la parte del catastro urbano. Si hablamos de unas escalas menores, estamos hablando ahí ya del tema de catastro rural, ¿no? Que también me indican qué elementos mínimos debe tener, en este caso, este plano. En la parte rural debe aparecer los linderos que afectan a las delimitaciones de predios, o sea, las parcelas y sectores, ¿no? O sea, acá en la parte rural no hay manzanas, sino un solo predio puede ser representado mediante un polígono que me va a delimitar la parcela, ¿no? La propiedad de esa parcela. Y además los sectores que corresponden. Podemos dividirlo, esa zona, en distintos sectores, y esa información debe aparecer en el plano, ¿no? El uso del predio, o sea, como hablamos de zonas rurales, el uso del predio, ¿qué uso lo tiene, no? Agropecuario, inclusive de repente el tipo de cultivo, ¿no? Ganadería, ¿qué uso tiene ese predio? Debería estar en el plano indicado el uso. La explotación del predio, ¿cuál es su actividad económica de ese predio, ¿no? Que el propietario lo está utilizando. Acá vendría a ser también el código de predio, esa parcela se codifica y debe estar en el plano, fíjense, en el plano debe estar indicándose esa información. El código del sector, tenemos ahí los sectores, nombre de caminos o carreteras, información que debe estar conteniendo el plano, límite de sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un comentario sobre esto. Me tocó vivir profesionalmente un trabajo en el cual se dio el que se necesitaba tener una cartografía de esa zona, porque no tenía, y era una cartografía, en este caso, de parcelas agrícolas, o sea, predios de una dimensión un poco grandes, parcelas, ¿no? Mínimo 1 a 2 hectáreas tenía que ser cada parcela. Entonces, se pidió que se genere la cartografía, y esa cartografía, como ustedes han estado viendo, se iba a producir una cartografía escala, la máxima escala 1 en 2500 posiblemente, ¿no? Y dependiendo del tamaño de la extensión, ese 2500 podría ser fácilmente una escala 1 en 4000, 1 en 5000. Entonces, la tecnología que propusieron para hacer ese proceso de generación de la cartografía, a mi parecer, no era la más correcta. Porque lo que íbamos a representar en un plano a escala a 2500
La tecnología que me pedían era una tecnología de generar información cartográfica con GPS diferenciales. O sea, no la topografía clásica, sino con GPS diferenciales. Y esos GPS diferenciales me dan una precisión al milímetro. Entonces, si yo voy a representar una parcela en la cual ni siquiera están los límites físicamente identificados, que el límite puede ser un canal de regadío, que el límite puede ser un árbol, así son los límites allá en las zonas rurales. Entonces, la precisión de un límite con relación a otro no es igual que la parte urbana, que por 1 centímetro, 2 centímetros se puede identificar, porque físicamente están esos límites. Entonces, no ameritaba tener esa tecnología con esa precisión, porque esa precisión al final de cuando se quería presentar el producto a escala, se iba a perder. Estamos hablando de escala 1 en 2500. Que tenga un error de 1 centímetro, se pierde en esa escala, 1 en 2500. 1 en 2500, vamos a ver, ¿no? 1 en 2500. Tenemos acá 1 centímetro, va a corresponder a 2500 centímetros. 1 centímetro en el papel me va a corresponder a 25 metros. 25 metros. 1 centímetro en el papel, ¿no? Me va a corresponder a 200. Ahí está, 2500, 25 metros nada más. Ahí está, 25 metros, ¿no? De tal manera de que si yo cometo un error, por decir, no es de 5 metros, 5 metros, 5 metros. En el papel, ese error de 5 metros, ¿a cuánto va a corresponder ese error? 5x es igual 5 metros por 1 centímetro entre 25 centímetros, ¿no? Entre 25, perdón, metros acá es. Metro con metro se va, sería 5 sobre 25 centímetros. 1/5 parte del centímetro. 1/5 parte del centímetro me va a corresponder 5 metros. Si mi tecnología me daba precisión de milímetros, yo podría cometer errores hasta de 5 metros y no se va a mostrar, en este caso, en el plano. No se va a poder apreciar esa diferencia en el plano. ¿A qué quiero llegar? A que si nosotros trabajamos cartografía, hay que trabajarlo a unas especificaciones que correspondan a lo que voy a representar. Si yo estoy generando cartografía de parcelas grandes en la cual los límites no están físicamente identificados, no voy a pedir cartografía o procesos que tienen demasiada precisión, porque esa precisión la voy a perder. No va a estar reflejado en el plano. En zonas urbanas posiblemente voy a necesitar esa precisión, pero en zonas rurales esa precisión no corresponde. No la voy a poder utilizar. Los recursos que estoy empleando son recursos mucho mayores a lo que necesito. Se me está encareciendo el proceso innecesariamente. Podría utilizar otros métodos
para poder generar la misma información cartográfica, ¿no? Bien, bueno, esa es la relación, en este caso, que podamos establecer de este tema, que son las escalas, ¿no? Y cómo lo relacionamos con los mapas. La próxima clase vamos a ver algunas clasificaciones de mapas, vamos a ver algunas cómo podemos distribuir esos mapas según las escalas, cómo lo podemos agrupar, algunas representaciones de mapas, ¿no? Para ir viendo, en este caso, de la producción de esos mapas, simbologías convencionales y una serie de información que la próxima semana o la próxima clase estaríamos tratando, ¿no? Que básicamente ya sería cómo confeccionamos estos mapas, qué consideraciones técnicas debemos tener hasta que llegamos, en este caso, a la producción de estos mapas, ¿no? Le agradezco la atención, ojalá que se haya podido tener claro el concepto de escalas para que podamos trabajarlo ya en las próximas clases con ejercicios prácticos, ¿no? Agradezco nuevamente la oportunidad y conmigo estaríamos hasta la próxima clase que corresponde al tema de generación de mapas. Muchas gracias.